Bien, buenos días a todos. En estos momentos ya hay 15 estudiantes, 14 estudiantes. Vamos a empezar entonces. Esta es la sesión número 6 del curso. Todos estamos en el aula virtual, ¿verdad? Sí, me confirman eso a través del chat. Buenos días a todos. Ok. eh, Estamos entonces en el aula virtual. Solo para hacer un comentario breve, ¿no? Bueno, lo de la asistencia a clase ya se los he colocado en el chat, tienen que hacer su registro ahí, no estén esperando de que el sistema los registre, o sea, aparezca su registro de manera inmediata, basta que se registren nada más y al rato van a encontrar de que ya ha sido considerada su participación, ¿no? En el capítulo 3 que ya hemos terminado, y empezamos en el capítulo 4, hemos añadido este documento, ¿no? Se llama Resumen, Ejercicios y Problemas. Entonces, unos breves comentarios sobre este documento, ¿no? Está incrustado de tal manera que ustedes lo pueden ver así libremente, ¿no? Tiene varios, está distribuido de la siguiente manera. Hay una breve introducción, ¿no? Después sigue un resumen, ¿no? Este es el resumen. Después sigue un glosario de términos. eh, Son varios archivos que están referidos, atención, a los capítulos del libro de Barian. Esto ha sido desarrollado por la Universidad UNED de España, ¿no? Entonces, es valioso el documento. Repito, cada uno de los capítulos tiene el mismo orden. Aparece primero la introducción, después el resumen y el glosario. Acá está el glosario. Y al final del documento, este documento debe tener algo así como 14 páginas. Al final del documento aparece algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que el autor presume que son interesantes y las resuelve, ¿no? Se hace él mismo varias preguntas y las resuelve. Acá están, ¿no? Las preguntas más frecuentes, ¿no? Como pueden ver, acá dice interpretación de las figuras 3.8a y 3.8b. Este 3.8a se refiere al capítulo 3, la parte 8, ¿no? Del libro de Bari. Entonces, este es un texto que es bien interesante, echen una mirada, ¿no? Estoy separando los capítulos. Probablemente el fin de semana coloque el capítulo 1 y el capítulo 2, que es este conjunto presupuestario, y también el capítulo 4 y 5, ¿no? Para avanzar hacia utilidad y el óptimo del consumidor. Entonces es un documento que vale la pena echarle una mirada, ahí lo van a tener, ¿no? Recuerden que la otra semana hemos quedado en tener la práctica calificada en una disponibilidad de 7 a 10 de la noche, y sábado 27 de junio de 7 a 10 de la noche con un tiempo de 1 hora máximo para la evaluación, ¿no? Ok, bueno, este era el documento que quería mostrarles, ¿no? Repito, son 14 páginas de este documento que lo encuentran en el bloque de preferencias, ¿no? Acá en este bloque de preferencias está en la parte final, ¿ok? Muy bien, vamos a dejar de compartir acá y vamos a hacer otro compartir para entrar aquí a la parte del capítulo ya 4 de utilidad, que más o menos lo teníamos avanzado con las preguntas que pusimos en la práctica anterior, ¿no? A ver, hubo una pregunta con relación a bienes complementarios perfectos. Bueno, y tuvimos problemas técnicos, ¿no? La vamos a reservar para dentro de un rato, ya para trabajarla ahora. Si el tiempo no nos da, por favor nos avisan para tomar esa, ¿no? Este capítulo podría correr rápido. ¿En qué sentido puede correr rápido? Si hemos desarrollado bien el capítulo 3 de preferencias,
Entonces ya hemos desarrollado el modelo del mapa de curvas de indiferencia. Hemos visto cuáles son los supuestos, hemos visto también las características que deben tener las relaciones de preferencia, hemos encontrado la función de las curvas de indiferencia, hemos visto que las curvas de indiferencia deben reunir las características de monotonicidad y convexidad, ¿no? Hemos encontrado además de que la tasa subjetiva de cambio, es decir, la pendiente en cualquier punto de la curva de indiferencia, debe tener una pendiente negativa y en valor absoluto decreciente, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, si ya tenemos todo esto, ahora lo que podemos hacer es convertir una preferencia en una función de utilidad, una preferencia en una función de utilidad. Si logramos hacer eso, entonces tenemos ya resuelto este capítulo, ¿ok? Vamos a empezar entonces, ¿no? Bueno, acá nos están recordando las relaciones que existen de preferencias, ¿no es cierto? Acá están las características, ¿no? Deben ser completas, deben ser reflexivas y transitivas, ¿verdad? Todo esto es el resumen de lo anterior, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? La idea es partir, ¿no es cierto?, de esas preferencias con esos supuestos. Ahora se va a entender por qué esos supuestos son fuertes para poder construir un modelo, digamos, matemático, ¿no? La idea es que esas relaciones de preferencia entonces pueden ser, a ver, es que todas ellas pueden ser entonces representadas, pueden ser representadas, ¿no?, por una función de utilidad continua, por una función de utilidad continua. O sea, la idea es crear un algoritmo matemático para representar eso, ¿no? ¿Qué le vamos a exigir a esa función de utilidad? Si nosotros tenemos una combinación X', que es estrictamente preferida a la combinación X2', entonces si a esta combinación X' le aplicamos una función de utilidad y hacemos lo propio con X2', el resultado debe ser de que la utilidad que se le asigna a la primera combinación debe ser mayor, ¿no?, mayor a la utilidad para la segunda, de tal manera que podamos decir de que la combinación X' es estrictamente preferida a la combinación X2', y con eso estaríamos admitiendo de que esta función de utilidad es válida porque me dice lo mismo. Recuerden, si yo sé que la combinación X' es estrictamente preferida a X2', yo quiero probar si las funciones de utilidad son pertinentes, son válidas. Si le aplico entonces la función de utilidad, me va a dar un nivel de utilidad que es mayor al nivel de utilidad para X', que es mayor al de X2'. ¿Ok? Segundo, al revés, si X2', la combinación X' es estrictamente preferida a X', entonces la función de utilidad aplicada a X2' va a ser mayor a la función de utilidad aplicada a X'. Quiere decir de que esta función de utilidad está buena, ¿no? Finalmente, si somos indiferentes entre estas combinaciones, entonces aplicar la función de utilidad a X' y a X2' me debe dar el mismo valor, ¿no? El mismo valor. O sea, lo que estamos haciendo ahora es colocar un número. Es colocar un número. Antes decía, yo prefiero estrictamente a la combinación A a la combinación B, o la combinación B a la combinación A. O para mí A es tan buena como B, o soy indiferente entre A y B. Ahora lo que voy a decir es que la combinación A vale 10 y la combinación B vale 8. Por lo tanto, 10 es mayor que 8 y prefiero estrictamente 10 a 8. O la combinación A vale 10 y la combinación B vale 10. Y entonces soy indiferente entre ambos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Probar una función de utilidad es colocar, encontrar, descubrir, identificar un algoritmo matemático que me permita revelar las mismas preferencias para el
consumidor. O sea, capítulo 4 es válido si es que revela todo lo que ha revelado el capítulo 3. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. El concepto es ordinal, no es cardinal, ¿no? En la teoría de la producción que debemos ver a partir del examen parcial, ahí vamos a ver relaciones cardinales, ¿no? Uno dice la función de producción es tal y me da 500. ¿Qué cosa es 500? Bueno, 500 son 500 unidades producidas y es una cantidad. Si yo le aplico una función de utilidad o una función de utilidad a un conjunto de preferencias y me sale 500, yo no puedo decir de que 500 es una cantidad, sino 500 es el orden en que se encuentran mis preferencias. Si hay algo que está en el lugar 514, esa es estrictamente preferida a 500, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo, si yo aplico a esta combinación la función de utilidad U, me da 6, y si se la aplico a la I2, eso quiere decir de que esta combinación de acá va a ser estrictamente preferida a esta combinación de acá, ¿ok? Y acá me dicen, atención, pero la combinación X no es 3 veces preferida a la combinación Y, porque no estoy hablando de cardinal, estoy hablando de algo ordinal. Si yo digo, por ejemplo, que, a ver, perdón un segundo, ahí está. Si yo digo, por ejemplo, de que la combinación X tiene un valor de 1000, ¿de acuerdo? Y la combinación Y tiene un valor de 999 y 1.000.000 de 9 más. Yo digo, la combinación X es estrictamente preferida a la combinación Y. No es casi igual. Si yo digo casi igual, yo estoy ya hablando de cosas cardinales, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es establecer una prelación, un ordenamiento. Entonces, como 1000 es mayor que 999.1.000.000 de 9, yo digo la primera combinación es estrictamente preferida a la segunda combinación. ¿Ok? Y ahora vamos a relacionar entonces nuestras funciones de utilidad con lo que ya habíamos trabajado, que son las curvas de indiferencia, o mejor, los mapas de curvas de indiferencia, ¿no? Acá me dan esto, ¿no? La combinación 4-1, la combinación 2-3 y la combinación 2-2, ¿no? Y me dicen, mira, suponte tú de que 2-3 es estrictamente preferido a 4-1 y 4-1 es indiferente a 2-2, ¿no? Entonces vamos a aplicar una función de utilidad, ¿no? Se la aplicamos a la primera, a 2-3, y nos sale 6. A la segunda, y nos sale 4, ¿no? A la segunda y nos sale 4. Entonces digo, 6 mayor que 4 quiere decir que la combinación 2-3 es estrictamente preferida a la combinación 4-1. Pero el nivel de utilidad de la combinación 4-1 es 4 y 2-2 también es 4. Por lo tanto, la combinación 4-1 es indiferente a la combinación 2-2. Entonces, no hablamos de cantidad de utilidad, sino nivel, orden de utilidad. Esa es la idea, ¿no? Vamos a seguir entonces, ¿no? Una curva de indiferencia entonces va a tener combinaciones que son igualmente preferidas y por lo tanto si le aplicamos una función de utilidad a cualquier combinación de las infinitas combinaciones de una curva de indiferencia, el resultado debe ser el mismo nivel de utilidad. El mismo nivel de utilidad. ¿Ok? Por ejemplo, tienen la combinación anterior 4-1 y la combinación 2-2 que nos daban, aplicándole la función de utilidad, un nivel de 4, ¿no? Entonces hay una indiferencia, ¿no?
Pero la primera, la 2,3, recuerden la parte de arriba, la primera, esta 2,3 que era estrictamente preferida a 4,1, esta tenía un nivel de utilidad de 6, que obviamente es mayor que 4, ¿no? Acá está, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner un gráfico para ver estas curvas de indiferencia, ahí lo tienen, ¿no? Y acá lo que están encontrando es que la combinación 2,3, tiene que acá cambiar de color. La combinación 2,3 es esta, ¿no? ¿Sí? Esta pertenece a una curva de indiferencia más alta, ¿no? Mientras que la combinación 2,2 pertenece a una curva de indiferencia más baja, misma curva donde está la combinación 4,1, ¿no? Que queda perfectamente claro de que puedo utilizar un algoritmo matemático para esto, ¿no? La idea del algoritmo matemático entonces va a ser la idea de, hay que cambiar esto, va a ser la idea de colocar U que sea una función, ¿no? Para la combinación X, por ejemplo, y la combinación Y, ¿no? Ahora, esa función debe tener las características pues, de monotonicidad, ¿de acuerdo? De convexidad, para que pueda funcionar adecuadamente, estableciendo niveles de utilidad. ¿Eso? Otra forma, dice, de visualizar la información anterior es considerando o asociando el nivel de la utilidad. Entonces, por un lado tengo cantidades de los bienes para una combinación, cantidades de los bienes para otra combinación. Ambos están sobre la misma curva de indiferencia y a cada una de ellas le asocio un nivel de utilidad y por lo tanto me voy a mover en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Y es lo que ustedes están apreciando acá. O sea, tienen la combinación X sub 1, la combinación X sub 2, ¿de acuerdo? Y la combinación, sí, una es 2,3, la otra es 2,2 y la otra es 4,1, que aplicándole los niveles de utilidad nos van a dar dos niveles de utilidad comunes. Observen ¿no? Esto. Acá, para el nivel 4, ustedes tienen esta combinación. Y para este mismo nivel tienen esta otra combinación, pero más arriba está esta otra combinación, ¿no? Más arriba está esta otra combinación, ¿ok? Entonces tenemos un espacio ya en 3 dimensiones acá, interesante, ¿no? Buenos días, buenos días. Ok, ya estamos 26 alumnos en clase, ¿no? Ahora vamos a incorporar entonces las curvas de indiferencia, ¿no? ¿Sí? O sea, se están uniendo las combinaciones 2,2, 4,1 para generar además infinitas otras combinaciones que me den el mismo nivel de utilidad, ¿no? Y sobre la combinación 2,3 tengo una curva de indiferencia más alta, diferente, ¿no? Y eso es lo que se está apreciando acá. Más alta, ¿no? Entonces estamos formando una montaña ahí, ¿no? Comparar, dice, más canastas genera una colección mayor de curvas de indiferencia y una mejor descripción de las preferencias del consumidor, ¿no? Ahí tienen el mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Con las 3 combinaciones que hasta ahora nos están acompañando, ¿no? La que tiene 4 unidades del bien 1, una unidad del bien 2, que tiene un nivel de utilidad de 4, pero ese mismo nivel de utilidad de 4 lo tienen 2 unidades del bien 1 y 2 del bien 2. Mientras que también tiene 2 unidades del bien 2, la otra combinación, pero que gana porque tiene 3 unidades del bien en el eje vertical del bien 2 y por lo tanto se encuentra sobre una curva de indiferencia más alta cuyo nivel de utilidad es 6, ¿no? Y que no es 50% más de 4, no es, simplemente son órdenes.
órdenes de utilidad, ¿no? Ok. Acá tienen entonces ya aplicadas todo el mapa de curva de indiferencia que estaba en 2 dimensiones acá. El mapa de curva de indiferencia en 2 dimensiones acá. Es el mapa de curva de indiferencia aquí, ¿no es cierto? Cada vez más alto, ¿cierto? Cada vez más alto. Ok, ok. Acá vamos a hacer una presentación, ya algunos la conocen, donde vamos a pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, ¿no? Estamos hablando de 6 curvas de indiferencia y donde hemos conocido 3 combinaciones, una que pertenece a la curva de indiferencia más alta que se ha presentado aquí y otras 2 combinaciones que pertenecen a una sola misma curva de indiferencia pero más baja. Atención entonces al movimiento, ¿eh? Giros, giros. Ya se está viendo el tercer eje, que es el nivel de la utilidad. ¿Sí? ¿Sí? Estamos pasando entonces de 2 dimensiones a 3 dimensiones, ¿no? De 2 dimensiones a 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces ahí está la montaña de la que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Sí? Ok. Y ahí terminamos, ¿no? Entonces ustedes tienen una superficie en 3 dimensiones donde si tomamos una vista pues de arriba, de verdadera dimensión, lo convertiríamos en 2 dimensiones, ¿no? La idea es que vean de que esto está en el espacio, ¿ok? Ah, bueno, de nuevo, por favor, Eduardo, si estás registrado, ¿ya? Dentro de un rato vamos a leer y vas a ver de que están ahí, o sea, hay problemas no de registro, sino de que se actualice la información. Si ya entraron y lo va a aceptar. Ok, entonces, de nuevo, ¿no? Si yo corro todo esto, me va a salir pues la situación en 2 dimensiones, ¿no? Acá es en 3 dimensiones, ¿no? Entonces creo que nos da una idea bastante acertada de lo que es el nivel de la utilidad, ¿no? No la cantidad de utilidad, ¿ok? Muy bien. Bueno, el conjunto de todas las curvas genera pues un mapa de curvas de indiferencia. ¿Qué cosa es un mapa de curvas de indiferencia? Esto sí es importante. Es equivalente, perdón, un mapa de curvas de indiferencia, entonces, es equivalente a qué? A la función, es equivalente a la función de utilidad. ¿De acuerdo? Es lo mismo que la función de utilidad. ¿Por qué? Porque para la función de utilidad ustedes van añadiendo mayores niveles y cada nivel que añaden implica infinitas combinaciones que son indiferentes entre sí, ¿no? O sea, si yo genero una función de utilidad, qué sé yo, multiplica la cantidad del bien en el eje horizontal por la cantidad del bien en el eje vertical y eso te va a dar el nivel de utilidad. Entonces yo digo, bueno, la combinación 2,3, 2 por 3 es 6, pues, ¿no es cierto? Pero si ahora tengo la combinación 3,4 es 12, pues entonces 12 está más arriba que 6 y así sucesivamente. Entonces, para 12 yo tengo infinitas combinaciones, no solamente la que he mencionado 3,4, sino infinitas. Armo una curva de indiferencia, ¿no? Para 2,3 yo tengo otras infinitas combinaciones sobre las cuales pasa una curva de indiferencia y entonces tengo una segunda curva de indiferencia y una tercera, etc. O sea, mapa de curva de indiferencia, función de utilidad. Este otro dato es importante porque es el que generalmente maltrata a todos los estudiantes, ¿no? No existe una función de utilidad única que represente a una relación de preferencia. En realidad habrían infinitas. Por ejemplo, en lo que acabo de decir, si la función de utilidad sería igual a multiplicar las cantidades de cada uno de los bienes,
entonces la misma función de utilidad, pero multiplicada por 2, me va a dar lo mismo, ¿no? Repito, supongamos de que U es igual, lo voy a poner acá, a, y voy a cambiar nuevamente. Supongamos de que mi función de utilidad es igual a X por Y, ¿de acuerdo? Yo puedo construir una segunda función de utilidad que sea igual a 2 veces X por Y, ¿ok? Bueno, la segunda me dice lo mismo que la primera. ¿Por qué? Porque si la primera yo tomo una combinación, por ejemplo, 1, 1, ¿no? Me va a decir 1 por 1 es 1, la utilidad es 1. Ahora digo 2, 2. 2 por 2 es 4, la utilidad es 4. Entonces digo, la segunda es estrictamente preferida a la primera. Ahora ya no aplico la función de utilidad U, sino la función de utilidad B chica, ¿no? Y digo 1, 1, 1 por 1 es 1 multiplicado por 2 me da 2. Y 2 por 2, 4 por 2, 8 me da 8. Entonces 8 es estrictamente preferido a 2. ¿Listo? Me está diciendo lo mismo. Me está diciendo exactamente lo mismo. Es decir, de que la segunda combinación es estrictamente preferida a la primera combinación. ¿Ok? Por favor, denme un minuto que estoy recibiendo un mensaje. Ok, bien. Ahora sí, entonces vamos a considerar las canastas anteriores, ¿no? 4, 1, 2, 3 y 2, 2, ¿no? Que es el mismo ejemplo de arriba, ¿no? Entonces, acá justo van a aplicar este algoritmo, ¿no? Multiplicar las cantidades del bien 1 por las cantidades del bien 2, ¿ok? Entonces, cuando aplican a la combinación 2,3, ¿de acuerdo? El resultado es 6. Cuando los aplican a la combinación 4, 1, 4 por 1, el resultado es 4. 2 y 2, el resultado es 4. Entonces, ¿qué podemos decir? De que 6 es mayor que 4, ¿correcto? Lo cual significa de que 2,3 es estrictamente preferido a 4,1 y 4,1 es estrictamente preferido a 2,2. Y también, obviamente, de que 2,3 es estrictamente preferido a 2,2. Sí, sí, yo creo que es así, Windows, ¿no? Yo creo que es así, no se preocupe. De todas maneras, ya la base de datos lo tiene, solo que todavía no lo presenta, ¿ok? Muy bien, y ahora que hemos aplicado esa función de utilidad que es U, vamos a cambiar de función de utilidad, vamos a cambiar de función de utilidad y vamos a poner una función de utilidad diferente, ¿no? Que es B. En este caso es U al cuadrado, ¿no? Si aplicamos, los resultados deben ser los mismos. Si aplicamos B minúscula o V, se le aplicamos a las mismas combinaciones, me debe decir de que 2,3 es estrictamente preferido a 4,1 y que 4,1 es indiferente con 2,2, ¿ok? Y acá está entonces, ¿no? Me da un resultado 36 y para este de acá me da el mismo resultado que para este de acá, que es 16. ¿Cuál es la idea? La idea es que 36 es mayor que 16, que vale esto, y 36 también es mayor que 16, que vale esto, y que estos dos para mí son iguales en términos de indiferencia. Por lo tanto, construyo esta relación. Atención, entonces, lo que estamos diciendo es una función de utilidad como U me da esta relación de preferencia, ¿sí? Para las combinaciones 2,3, 4,1 y 2,2. Y una función de utilidad como esta B me da las mismas relaciones de preferencia.
Por lo tanto, puede ser U, como puede ser B chica, como pueden ser infinitas de otras funciones de utilidad, siempre y cuando, atención, una sea una transformación monótona de otra. Y ya sabemos lo que es monotonicidad, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, por ejemplo, raíz cuadrada de, ¿no? O signos negativos, etc., ¿no? Entonces la función de utilidad B chica representa las mismas preferencias o los mismos órdenes de utilidad que la función U, y por lo tanto representa las mismas preferencias, ¿no? Y acá tienen otra función W, ¿no? O sea, U, B chica, W, ¿no? Dos veces la función U más 10, o más 5, o más 15, o más 30, es decir, es infinito, ¿no? Y el resultado va a ser, al aplicar lo mismo, les va a dar la misma relación de preferencia. Entonces decía, esto complica a veces a los chicos, porque se les coloca dos funciones de utilidad aparentemente muy diferentes, y sin embargo deben ustedes probar de que esas funciones de utilidad son las mismas, solo que una es una transformación monótona de la otra, ¿no? Dice, si la función U es una función de utilidad y representa una cierta relación de preferencias, y f es una función estrictamente creciente, ¿no? Esa función, entonces la función b chica es también una función de utilidad representativa de la misma relación de preferencias, ¿no? A eso es a lo que estamos llamando transformación monotónica, ¿no? Y ahora vamos a una clasificación de bienes, ¿no? Los bienes que son bienes, los bienes que son males y los bienes que son neutros, ¿no? Los bienes que son bienes, los bienes que son males y los bienes que son neutros. Vamos a ver eso ahora. Muy bien, entonces un bien es un bien cuando una unidad adicional de ese bien incrementa el nivel de utilidad, ¿no es cierto? Un mal es un bien cuando una unidad adicional disminuye la utilidad, nos da una canasta menos preferida, ¿no? Debería haberse colocado un bien es un mal, ¿no? Un bien es un mal, ¿no? Un bien es neutro, ¿no? Cuando una unidad adicional no disminuye el nivel de utilidad ni lo aumenta, ¿no? Simplemente no lo afecta, o sea, nos da una canasta igualmente preferida, ¿no? Es un bien neutro, ¿no? ¿Alguna idea de cómo sería la gráfica de una curva de indiferencia para un bien neutro? ¿Pueden pensar en alguna posibilidad de eso o algún ejemplo? Si tengo más de ambos bienes, estoy mejor, ¿no es cierto? Si tengo más de un bien, estoy mejor, pero si tengo más del otro bien, estoy peor. Quiere decir que es la combinación bien con mal, ¿no? Pero ahora, si tengo más de un bien y estoy mejor, y tengo más del otro bien y no pasa nada, no me afecta, entonces ahí estaríamos hablando de un bien neutro, ¿no? A ver, Renzo me dice líneas verticales. Yo no sé por qué Renzo es racista, ¿no? O sea, ¿qué tienes en contra de las líneas horizontales? ¿No? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, entonces ahora hay una respuesta un poco mejor, ¿no? Estoy fastidiando nada más, Renzo, ¿eh? Lo que digo entonces es que Wildor me dice, puede ser una recta horizontal o puede ser una recta vertical. Obviamente, cuando Renzo me dice que puede ser una línea vertical, lo que me está diciendo es que el bien en el eje vertical es un bien neutro, es decir, a medida de que yo voy añadiendo unidades adicionales del bien en el eje vertical, mi nivel de utilidad es el mismo porque mi curva de indiferencia es una vertical. Pero como ha añadido Wilder, también podría ser una horizontal. Si es una horizontal, cada vez que voy añadiendo unidades adicionales del bien en el eje horizontal, mi curva de indiferencia no se mueve, por lo tanto tengo el mismo nivel de utilidad. Pero cuando voy aumentando unidades del bien en el eje vertical, crece la utilidad. Entonces, o líneas verticales o líneas horizontales nos dan una representación de una combinación de un bien con un bien neutro, de un bien con un bien neutro, ¿no?
Ahora, más interesante sería saber cuáles serían esos bienes, ¿no? De repente podemos conversarlo cuando veamos mejor el gráfico, ¿no? Bueno, acá tienen las unidades que son bienes, ¿no? Ah, y las unidades que son males, ¿no? Entonces estamos hablando del agua, por ejemplo, ¿no? El agua versus su nivel de utilidad, ¿no? ¿Alguien puede decirme cómo se llama esto de acuerdo a lo que hemos visto antes? ¿Cómo se llama eso de acuerdo a lo que hemos visto antes en el curso? ¿No? Exacto, ¿no? Excelente, excelente. Entonces estamos hablando del punto de saciedad, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando del punto de saciedad, ¿no? Esto me habla del punto de saciedad, ¿no? Que, como hemos visto en otras circunstancias, significa pues de que los males cuando chiquitos eran bienes, ¿no? Lo cual no significa que los malos cuando chiquitos eran buenos, ¿no? O de repente sí. Ok, entonces la idea es que la función de utilidad es tipo una parábola vertical, ¿no? Donde a medida que vas consumiendo desde 0 unidades, ¿no? Desde muy pocas unidades, vas añadiendo unidades adicionales del bien, tu bienestar va creciendo, pero llega a un valor máximo y a partir de allí eso implica de que va a empezar a caer, superando entonces el famoso punto de la saciedad, en este caso para el bien X, ¿no? O para el bien en el eje horizontal, para el agua, ¿no? Bueno, vamos a asociar ahora funciones de utilidad con curvas de indiferencia, que era más o menos lo que ya nos pedía la pregunta de la reunión anterior, ¿no? Entonces, en la pregunta anterior, que en la reunión anterior donde tuvimos problemas técnicos, la idea era empezar a mirar los algoritmos, ¿no? Para eso pusimos la pizarra verde, ¿no? La idea es la siguiente, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? Las preferencias que son regulares, utilizando esta función de utilidad, ¿no? Esta es la famosa Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Esta de acá es la famosa Cobb-Douglas, ¿no? Por los economistas que desarrollaron este modelo, ¿no? Y si esta función de utilidad representa funciones regulares, ¿no? Las otras serían irregulares, ¿no? Entonces, de repente pueden ir tomando nota. Por ejemplo, irregulares serían las funciones que representan a los bienes que son sustitutos perfectos, ¿no? Irregulares serían las funciones de utilidad que representan a bienes que son complementarios perfectos. También a lo que acabamos de ver, ¿no? Irregulares serían las funciones de utilidad que representan a bienes que son neutros, ¿no? Otra que también acabamos de ver serían las funciones de utilidad que representan a bienes que son males, ¿sí? Otras funciones de utilidad irregulares serían aquellas que representan a funciones de utilidad cuasi lineales, ¿no? Cuasi lineales, no lineales, sino cuasi lineales, es decir, casi lineales, ¿verdad? Es decir, casi lineales. Entonces, de ahí estamos ya realmente preparados para unir ambos modelos, el modelo del capítulo 2 más el modelo del capítulo 3 y 4, para hallar el óptimo del consumidor, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes una, pero acá tienen otra, ¿no? Acá tienen otra, ¿sí? Entonces, esta de acá, ¿cómo se presentará esta de acá, ¿no? ¿Cómo se presentará, ¿no? Entonces, x sub 1 más x sub 2 o la suma del bien en el eje horizontal más la suma del bien en el eje vertical. La idea obviamente está en que la suma de ambos me da un total y ese total es el indicador de bienestar, de utilidad, ¿no? Quiere decir que al consumidor le interesa tener más de ambos bienes, ¿no es cierto?
A ver, dice, para identificar si hablamos de bienes o males, en una gráfica tendríamos que ver las pendientes en sus curvas. Perfecto, ¿no? Perfecto. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que las curvas de indiferencia que hemos conocido tienen esta forma, ¿no? ¿Sí? Si ustedes las mueven un poco y las ponen así, entonces ya estamos hablando de una combinación de bienes con males, ¿eh? De bienes con males, ¿eh? Pero lo vemos dentro de un momento, ¿ok? Bueno, ¿cómo se representan entonces, cómo se presentan estas curvas? Vamos a verlo acá, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Mucho cuidado con esto. Acá me están dando, atención, ahí lo que me están dando es una función de utilidad que representa bienes sustitutos perfectos, pero no me están diciendo de que esta sea la función de utilidad de los bienes sustitutos perfectos. No sé si me dejan entender. Lo que quiero decir es lo siguiente, de que una función de utilidad de los bienes sustitutos perfectos es A por, yo voy a poner X más B por Y. Para hablar de X, el bien en el eje horizontal, Y en el bien en el eje vertical. ¿Sí? Lo que está ocurriendo en la relación que me están dando acá, ¿no? Es que lo que está ocurriendo ahí es que A es igual a B y es igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. A es igual a B y es igual a 1. ¿Están? Entonces, no es esa la función que representa los bienes sustitutos perfectos, sino es una de las infinitas funciones de utilidad que representan bienes que son sustitutos perfectos. Este es el problema que ya lo he observado en más de una oportunidad, que tienen las diapositivas del profesor Varian, cuya responsabilidad, por supuesto, no le compete al profesor Varian, sino al equipo técnico de la editorial que trabaja para el libro del profesor Varian, ¿ya? Entonces, cuando les presentan esto, les dicen, miren, se trata de curvas de indiferencia, para bienes sustitutos perfectos, ¿no? Entonces acá está el mapa de curva de indiferencia. Si la suma es 5, si la suma es 9, si la suma es 13, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y por lo tanto, fíjense, la conclusión obvia de esto es que la tasa subjetiva de cambio es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es la tasa subjetiva de cambio? ¿Eh? Respuestas de parte de ustedes. ¿Cuál sería la tasa subjetiva de cambio? No estoy de acuerdo. 1, ¿no es cierto? 1. Y sí estoy de acuerdo, en menos 1, ¿cierto? Lo que pasa es que yo coloco en el lado izquierdo de la ecuación al menos, ¿no? Diferencial de Y partido diferencial de X igual a, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí la tasa subjetiva de cambio es una constante, ¿no? Y es igual a la unidad en este caso, ¿no? Entonces lo que genera dudas a veces a los estudiantes cuando ve la diapositiva, entonces es 1. No tiene por qué ser 1, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenme ustedes acá, y despejen Y en la ecuación U igual a veces X más B veces Y, ¿no? Despejen Y y tomen derivadas, ¿no es cierto? Entonces ya tengo una respuesta
y me están diciendo la tasa subjetiva de cambio es igual a A partido B, ¿estamos? ¿Sí? Es igual a A partido B. Entonces, si A fuera 2, entonces sería, y B fuera 1, sería 2, ¿no? Estaría más parada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, esto es muy importante hacer la precisión. Si quieren, esta sería la fórmula general para bienes sustitutos perfectos. Ahora díganme ustedes cuáles son o qué ejemplos me dan de bienes sustitutos perfectos. ¿Eh? A ver, Arno me dice si es igual a la utilidad marginal de X partido utilidad marginal de Y. Sí, pero todavía no llegamos, Arno. Ok, pollo y pescado, me dice Julio. A Coca-Cola y Pepsi-Cola, me dice Alexander, y yo estoy de acuerdo con ellos o no estoy de acuerdo con ellos, porque es un tema de preferencia, ¿sí? Es un tema de preferencia, exacto, ¿no es cierto? Entonces eso depende de cada uno. Por ejemplo, en el ejemplo más aparentemente fuerte que me da Julio, ¿no? Dice pollo y pescado. Oye, Pata, pero el pollo y el pescado son cosas bien diferentes. Ah, un momento, nadie está hablando de que las cosas sean iguales, como ocurre con las comidas del caso, con la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ¿no? O sea, cuando uno dice Coca-Cola y Pepsi-Cola, oye, sí, son gaseosas, ¿no? Pollo y pescado, bueno, son proteicos, ¿no? Son cárnicos, ¿no? Pero, pucha, son bien diferentes, ¿no? Son bien diferentes. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, si no consumo pollo, consumo pescado, pues, ¿no? Y si no consumo pescado, consumo pollo. Entonces, eso nadie se puede meter a eso, ¿no? Son preferencias de cada persona, ¿no es cierto? Entonces, nadie, repito, puede meterse en eso, ¿no? Si uno dice pollo versus pescado, y dice, no es lo mismo, ¿no? Podría ser de repente, pues, pollo con qué, con algún otro cárnico de aves, ¿no? Pero no, tampoco, ¿no? O sea, en realidad no se metan ustedes al interior del cerebro de las personas, sino admitan lo que dicen las personas, nada más. Y para las personas el pollo es un sustituto del pescado, está bien. Ahora, atención, ahí viene el otro tema. Dice, bueno, yo cambiaría un pollo por 6 pescados. Oye, estás hablando de otra cosa, ¿no? Estás hablando de la tasa subjetiva de cambio, y eso es precisamente subjetivo, es 1-1, etc. Ahora, cuando me habla de pollo, más o menos lo tengo claro lo que es pollo. Cuando me dicen pollo, yo clic y ya lo tengo en la mente, la imagen del pollo. Pero cuando me dices pescado, no. Cuando me dices pescado, no, porque pescado eh, es, por ejemplo, lenguado, ¿no? 80 soles kilo de filete, ¿no? Y es jurelito, ¿no? 20 centavos, 4 toneladas de filete de jurel, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo que estamos diciendo es que al interior hay mucha variedad. O de nuevo, Alexander me dice, trucha. Sí, pues hay pescado de río, hay pescados de mar, ¿no? Casi todos pensamos en los pescados de mar, pero no necesariamente, también hay pescados de río, ¿no? Pero no interesa, no interesa. Lo que interesa es que si para el consumidor el pescado, en lo que entiende que sea pescado, es un sustituto perfecto del pollo, es genial, ¿no? Genial. Ojo, esto es importante desde qué punto de vista. Es importante desde el punto de vista del empresario, ¿no? Si el empresario no sabe identificar las sustituibilidades de bienes que tienen, de los bienes que él produce y sustituibilidades que tienen los consumidores, pues no va a poder desarrollar bien su empresa, porque tiene que estar atento a esto. Observen lo que está pasando hoy día con la pandemia, ¿no? Que una serie de empresas se están reinventando, ¿no es cierto? Se están reinventando y están tratando de salir adelante frente a este problema, ¿no?
el delivery se ha convertido pues en una cosa súper importante, ¿no? Independientemente de que a fines de mes se suspenda o no la cuarentena, el delivery va a seguir fuerte, ¿no? El delivery va a seguir fuerte. Y probablemente la forma de atender, en este caso de los restaurantes, va a ser distinto, ¿no? Va a tener que imponerse ahí el tema del distanciamiento social, ¿no? Con algunos colegas hacíamos el cálculo de que el distanciamiento social, en el caso de la modalidad presencial para la universidad, iba a hacer desaparecer a casi 2/3 de las aulas de la universidad, ¿no? O sea, si tú haces un distanciamiento de 1 metro radial en un aula, radial, lo que significa 1 metro a la derecha, 1 metro a la izquierda, 1 metro atrás, 1 metro adelante y 1 metro en la diagonal también, ¿no? Radial, la capacidad del aula se reduce prácticamente a la tercera parte, ¿no? Por lo tanto, atención, es posible de que la no presencialidad pueda continuar buen tiempo en la universidad, ¿no? Miren lo que acaba de pasar en China, concretamente en Beijing, que acaba de reiniciarse el brote y ya el gobierno decidió suspender lo primero, ¿no? Si hay una característica típica para la educación, se llama aglomeración. O sea, por definición, la aglomeración siempre fue positiva, por definición. No es decir, junten a 40 chicos en un espacio físico, ¿no? Y le dictan clases, pues, ¿no? Entonces, la educación está definida por aglomeración como característica sustantiva y principal y positiva. Ahora es negativa. Ahora es negativa, ¿no? Muy bien, sigamos. Ya tenemos una entonces, ¿no? Ya tenemos una, ¿ok? Ahí están las transformaciones, ¿no? Ok. Ahora, en vez de la primera que vimos, que era una con Douglas, ¿no? O la segunda que tenemos, que es una de sustitutos perfectos, ahora vamos a esta de acá, que es la pregunta que vino la vez pasada, ¿no? En este caso, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ya todos lo saben, es de bienes complementarios perfectos, ¿no? Pero igual, entonces yo les digo, hay que tener mucho cuidado porque hay un prejuicio al colocar eso ahí. Entonces yo preferiría colocarlo de la siguiente manera, ¿no? U va a ser igual al mínimo, a ver si me acuerdo de esto, ajá, al mínimo de AX, B, Y y cierro acá, ¿ok? Entonces, acá ya estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando del modelo general acá estoy hablando del modelo general, ¿no? Mientras que acá estoy hablando de un modelo particular, ¿no? Modelo particular. Lo cual, repito, provoca que a veces los estudiantes piensan de que cuando se habla de complementarios perfectos, se habla de un ángulo de inclinación sobre el vértice de 45 grados, ¿o no? Y dos, se habla de ángulos rectos, ¿no? Y eso no es cierto. Lo que acabo de decir de ángulos rectos y de la diagonal que pasa por el vértice con una inclinación de 45 grados es válida para esa función que estoy marcando, pero no es válida para esta función que estoy marcando. Esto es una función más general, ¿no? Entonces ese es el problema que uno advierte en esta diapositiva, ¿no? Y acá está, pues, ¿no? El ángulo, el ángulo sí de la función que conecta los vértices de los ángulos de la curva de indiferencia, en este caso, ¿no? Es un ángulo de 45 grados, ¿no? Es un ángulo de 45 grados. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Es cierto solamente para esa combinación, para esa función, ¿no? Entonces, uno une este vértice con y con y le sale toda esta línea de acá de 45 grados de inclinación, ¿ya? Y acá tienen pues
el mapa de curva de indiferencia. La curva de indiferencia más alta me da un valor, un nivel de utilidad de 8, la otra me da un nivel de utilidad de 5 y la otra un nivel de utilidad de 3, ¿no es cierto? Entonces, de 3, ¿ok? Y sin embargo, repito, es un caso específico, no es un caso general, ¿no? Y entonces acá las recomendaciones que yo quise hacer la vez pasada, a ver si puedo. Ya, acá, voy a parar acá, ¿no? Entonces, voy a hacer algunas recomendaciones para construir, ¿no? La función de dibujar las curvas de indiferencia, ¿no? Entonces, número 1, ¿no? Hagan A por X igual a B por Y, ¿no? Número 2, ¿no? Despejen Y, ¿no? Despejen Y es una función de X, ¿no? Número 3, ¿no? Grafiquen, ¿no? Grafiquen. Número 4, por cualquier punto de la gráfica, ¿no? Por cualquier punto de la gráfica, ubican el vértice del ángulo. Y listo, ¿no? Con este procedimiento, este protocolo, ustedes dicen, bueno, voy a igualar, ¿no es cierto? O sea, ¿qué voy a igualar? X sub 1 igual X sub 2. Despejo X sub 2. X sub 2 igual a X sub 1. Dibujo, ¿no? Entonces, el dibujo es este, pues, ¿no? El dibujo es este, ¿no? Dibujo. Esto es X sub 1 igual X sub 2, ¿no? Eso es X sub 1 igual, perdón, X sub 2 igual a X sub 1 y tiene obviamente un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, me ubico en cualquier punto, voy a hacerlo más pequeño esto. Me ubico en cualquier punto y ya está. Y estando en ese punto, entonces dibujo yo mi función, dibujo yo mi curva de indiferencia que tiene este lado de acá, ¿sí? Y tiene este otro lado de acá, ¿sí? Y ya está, ya tengo dibujada la curva de indiferencia. Quiero un mapa de curva de indiferencia, entonces replico esa en otro lado, en otro lado, en otro lado, en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo ya una curva de indiferencia, ¿sí? Y entonces puedo tener otra curva de indiferencia, ¿no? Puedo tener otra curva de indiferencia y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, repito, para la pregunta que me hicieron la reunión pasada, si la función es mínimo x sub 1, x sub 2, ¿cómo hago? Bueno, igualas una con la otra, despejas la que está en el eje vertical, dibujas esa función que es una función lineal, te ubicas en un punto cualquiera, ¿no? Y a partir de ese punto lo consideras como vértice y trazas los ángulos, ¿no? Ahora, ¿puede ser un ángulo recto? Puede ser. ¿Puede ser un ángulo agudo? Puede ser. ¿Puede ser un ángulo obtuso? Puede ser. ¿Puede ser un ángulo cuyos lados son cuasi lineales? Puede ser, ¿no? O sea, un ángulo cuyos lados sean no lineales, ¿no? O puede ser un ángulo donde un lado sea lineal y el otro sea no lineal, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es, ¿por qué no puede haber una curva de indiferencia así, en este caso? Vamos a hacerlo así mejor. Agudo, ¿no es cierto? O que sea obtuso, ¿no? O que sea no lineal, ¿sí? Y el otro también no lineal, ¿no? O sea, ¿por qué no puede ser así? ¿Sí? Entonces, obviamente es complicarnos un poco la vida, pero la idea es tener la función, la mente abierta con relación a esto.
Muy bien, entonces hemos visto preferencias regulares primero, en realidad solo mencionadas, luego lo vamos a ver con mayor detalle. Luego hemos visto el caso de los sustitutos y ahora de los complementos perfectos. Y ahora vemos algo un tanto diferente, ¿ya? Atención acá. La función de utilidad acá tiene un término, digamos, independiente, un término aditivo. Un término aditivo acá. Caramba, ¿qué pasa? Listo. Y tiene una función al otro lado, ¿no? Acá es una función. Es una función, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, se dice de que la función es cuasi lineal. No es lineal, no cuasi lineal, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto, ¿no? No pongan ustedes, por ejemplo, una cuadrática, ¿ya? O sea, 2x sub 1 al cuadrado más x sub 2. No, no puede ser así. Tiene que ser una que implique de que a medida que vas aumentando unidades del bien, la utilidad que te genera esa mayor cantidad del bien sea decreciente. No sé si se entiende eso, ¿no? Vean esta función, repito, veamos esta función, ¿no? Si aumenta el consumo de x sub 2, aumenta mi utilidad, ¿ok? Si aumenta el consumo de x sub 1, aumenta mi utilidad. De nuevo, si aumenta mi consumo de x sub 2, aumenta mi utilidad. Ahora, ¿a qué velocidad aumenta mi utilidad si yo aumento el consumo de x sub 1? ¿Se entiende? Ahora, colócanle, en lugar de x sub 1 a la 1 medio, colóquenle x sub 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, si es x sub 1 al cuadrado, a medida de que yo voy aumentando mi consumo de x sub 1, eso se va disparando, ¿no? Y eso no tiene sentido teniendo en cuenta lo que ya conversamos sobre, por ejemplo, el punto de saciedad, ¿no? Entonces, o lo que vimos más arriba, como los bienes se convierten en males, ¿no? Entonces, esa es la condición. Y la gráfica de las curvas de indiferencia cuasi lineales son estas, ¿no? De nuevo acá, el problema para este modelo es este, ¿no? A ver, el problema para este modelo sería el siguiente, ¿no? ¿Por qué no poner una función de utilidad que es igual a x, yo siempre poniendo x e y nada más función de y, ¿eh? ¿Estamos? ¿Por qué no así? No hay ninguna razón para que no sea así, no hay ninguna, ¿no? La diferencia sería de que en lugar de tener curvas de indiferencia así, tendrían ustedes curvas de indiferencia así. Entonces, estas de acá son curvas de indiferencia verticalizadas, ¿no? Verticalizadas. Mientras estas de acá son curvas de oferta horizontalizadas, ¿no? Estas son curvas de oferta horizontalizadas. ¿Estamos? Entonces esa es la diferencia. Acá estamos hablando de un término ya, acá de un término ya genérico, ¿no? De un modelo más genérico, ¿no? Ok. ¿Qué significa esto, ¿no? De que cada una de las curvas de indiferencia más alta, o sea, trepando a nivel de utilidad mayores, es una copia vertical del desplazamiento de las otras, ¿no? Entonces yo cojo esta de acá, ¿sí? Voy a dibujarla acá porque eso sí creo que puedo hacerlo acá, ¿no? Acá yo tengo esta, más o menos, ¿sí? Yo tengo esta de acá. Entonces, yo cojo esta y la desplazo verticalmente para alcanzar otra, ¿no? Para alcanzar otra. ¿Sí? Entonces, desplazamiento vertical, ahí está, pues, ¿no? Y obviamente en cada uno de los puntos de su recorrido, como se está haciendo acá,
como se está haciendo acá. ¿No? En cada uno de los puntos de su recorrido. Acá se va a producir una tangente y la misma tangente sería la que está para esa misma cantidad del bien en el eje horizontal, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Que uno traza tangentes ahí y se va a encontrar con este resultado interesante, muy útil para cuando nosotros estimemos el óptimo del consumidor, ¿no? Pero si yo leyera con relación a esta flecha de acá, yo diría, cada una de las curvas de indiferencia es una copia horizontalmente desplazada de las otras, ¿no? Horizontalmente desplazada de las otras. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna consulta de parte de ustedes. Este capítulo lo estoy haciendo un tanto rápido, por lo que esto no es nada más que aplicar un algoritmo al capítulo de preferencias, ¿no? El capítulo 3, ¿no? Muy bien, si no tienen ustedes preguntas, ¿no? Entonces, ahora vamos a lo que vimos al comienzo, ¿no? Que era x1 por x2, y acá sí nos dan un modelo global, ¿no? x1 elevado a la a, x2 elevado a la b. Jueguen ustedes con lo siguiente, ¿eh? Jueguen ustedes con lo siguiente. Ya se lo dejo como un encargo. Jueguen ustedes con lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para convertir, ¿no? Convertir esos coeficientes en coeficientes tipo, qué sé yo, a ver, voy a poner cualquier valor a W1 y 1 menos W el otro, ¿no? Convertirlos, ¿no? O sea, hacer de que la ecuación sea, por ejemplo, x sub 1 elevado a la 0.3, x sub 2 elevado a la 0.7, ¿ya? Recuerden lo que hemos visto antes. Cuando tienen una función de utilidad, tienen infinitas funciones de utilidad, que dicen lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se logra eso? Haciendo una transformación monotónica, ¿no? Pero yo decía, yo tengo x sub 1 por x sub 2. Eso es una función de utilidad. Pero una función de utilidad equivalente es 2x sub 1 por x sub 2 y otra es 3x sub 1 por x sub 2. Bueno, lo que quiero decirles ahora es, ¿qué tal si ustedes tienen x sub 1 a la a, x sub 2 a la b? ¿No? Por ejemplo, x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cubo, ¿no? Podrían ustedes hacer x sub 1 elevado a la, qué sé yo, 0,4 por x sub 2 a la 0,6. Pueden hacerlo mediante una transformación monotónica, ¿no? Ok, entonces esta es una función de utilidad de tipo Cobb-Douglas, ¿no? Acá tienen una, acá tienen otra, ¿no? Y así, ¿no? Y acá está. Todas las curvas son hipérbolas asintóticas que nunca tocan los ejes, ¿no? O sea, no hay interceptos. ¿Dónde hay interceptos en las funciones de utilidad que hemos visto? Acá no hay interceptos, pero ¿dónde habrían interceptos en las funciones de utilidad que hemos visto? Ustedes me dicen. Ok, uno me dice en el caso de los bienes que son sustitutos perfectos y otro me dice en el caso de los complementarios, pero ojo, Mary, en el caso de los complementarios, si hubiera un intercepto, en realidad ya no habría complementariedad, porque un intercepto por definición significa de que uno de los bienes tiene valor cero, ¿sí? Y entonces ya no serían complementarios, pues, ¿no?
ya no serían complementarios. Más bien cuando Nicole me dice en el caso de los sustitutos perfectos, me está diciendo de que puedo estar con uno y no con el otro, o puedo estar con el otro y no con el primero, ¿no es cierto? Entonces, si hay un intercepto sería el caso de los bienes que cuando son sustitutos perfectos, ¿no? No en el caso de los complementarios, ¿ok? Bien, vamos entonces ahora a esta parte donde ya estamos refiriéndonos a la utilidad, ahí está mal escrito, eso es culpa mía, la traducción es mía, utilidad marginal, ¿no? Entonces, marginal significa diferencial, vamos a ponerle, ¿no? Incremental sería en términos discretos, ¿no? Pero la utilidad marginal de un bien no es nada más que la tasa de cambio de la utilidad cuando la cantidad de uno de los bienes cambia, ¿no? Ejemplos, ¿no? Y esto es lo que ya había alguien anunciado hace un rato por el chat, ¿no? De la utilidad marginal para el bien 1 es la derivada de la función de utilidad total con relación a x sub 1 y se está tomando la ecuación anterior, ¿no? Se está tomando la función de utilidad anterior, esta función de utilidad de acá, ¿no? Entonces, tomando esas funciones de utilidad, pueden calcular esta función de utilidad marginal. Pregunto, ¿cómo es esta función de utilidad marginal? ¿Cómo es esta función de utilidad marginal? ¿Alguna idea? ¿Cómo es esa función de utilidad marginal? Es 1, ¿no es cierto?, dividido entre 2 que multiplica a x sub 1 a la 1 medio y todo que multiplica a x sub 2 al cuadrado. ¿Sí? La utilidad marginal entonces de 1, del bien 1, el bien en el eje horizontal, va a depender de numerador, x sub 2 al cuadrado, denominador, x sub 1 a la 1 medio. Denominador, x sub 1 a la 1 medio, porque ahí me lo están presentando como x sub 1 a la menos 1 medio, ¿no? Lo cual significa de que si yo quiero saber en cuánto crece mi utilidad total cuando aumento el consumo del bien 1, ceteris paribus, el bien 2 permanece constante. Entonces, arriba tengo un parámetro. Numerador x sub 2 al cuadrado es un parámetro, eso no cambia, ¿no? Pero la variable estaría en el denominador x sub 1 a la 1 medio. Si yo aumento el consumo de x sub 1, la utilidad en el margen crece, pero a velocidad decreciente. ¿Sí? Entonces la utilidad marginal sería decreciente. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando de utilidad marginal decreciente, ¿no? Lo cual es una característica interesante, ¿no? Porque nos habla de la presencia nuevamente de la saciedad, ¿no? Ustedes van consumiendo más y más, ¿no? Y entonces va a empezar a decrecer, ¿no? Ahora, ¿podría colocarse alguna, digamos, discrecionalidad ahí, ¿no? Uno puede decir de repente la utilidad marginal es creciente cuando tiene muy pocas unidades y va añadiendo unidades adicionales, hasta que llega un momento en el cual ya la utilidad marginal es decreciente, ¿no? Lo cual me hablaría de una forma tipo, tipo U invertida, ¿no? Es decir, que las primeras unidades de consumo del bien van a generar una utilidad marginal creciente hasta que llega a un máximo y después empieza a decrecer, ¿no? Eso sería una discrecionalidad al interior de esto. Lo importante es decir, fíjense, si la derivada de la función de utilidad con relación a x2 me va a dar un resultado equivalente, estaríamos hablando de que ambos bienes son bienes porque la utilidad marginal es decreciente, ¿no? ¿Ok? Entonces un concepto interesante de utilidad marginal decreciente, ¿no? Y acá tenemos para el caso de la función ya aplicada, ¿no? Entonces la utilidad marginal de 1 es el cálculo que ya está hecho arriba, ¿no? Acá de 2, ¿no? De 2. De 2, la utilidad marginal de 2 acá no está, acá está la utilidad marginal de 2, no está siendo afectada por ese criterio de utilidad marginal, ¿no? Decreciente, ¿no? Porque
esto sería el valor constante, ¿no? Y esto sería, el valor que va a cambiar este de acá, ¿no? Este es el que va a cambiar, ¿no? Ojo con eso. Listo, seguimos, a ver. Ok. Y acá la relación, para el que estaba preguntando desde el comienzo, ¿no? Si ustedes lo que hacen es tener la función, si lo que hacen es ustedes tener la función de utilidad, ¿no? Utilidad es una función, por ejemplo, en X, Y, ¿no? Entonces, la idea es que si están sobre una curva de indiferencia, entonces ustedes pueden tomar la diferencial total, ¿no? Tomar la diferencial total. Si están, repito, sobre una curva de indiferencia y la diferencial total va a ser pues obviamente la derivada, vamos a ponerlo así, la diferencial total de la función, ¿no? Esa derivada va a ser igual a 0 porque está sobre una curva de indiferencia, ¿no? O sea, tú estás sobre una curva de indiferencia acá, ¿no? Algo así. Tú estás sobre una curva de indiferencia y si tú escoges dos puntos, ok, tienes este punto de acá y tienes un segundo punto, entonces moverte de un punto a otro punto no cambia la utilidad, ¿no? Porque estás sobre la misma curva de indiferencia, porque esas combinaciones son combinaciones indiferentes para ti y eso hace entonces de que el cambio sea 0, ¿no? Cuando aplicas esto, entonces, 0. Cuando aplicas esta diferencial total, el desarrollo de eso es, utilidad marginal del bien 1 multiplicado por la diferencial del bien 1, utilidad marginal del bien 2 multiplicado por la diferencial del bien 2 igual a 0. Entonces, aquí ahora ya viene el despeje del que me comentaban hace un rato, ¿no? Si yo me quedo acá con diferencial de x sub 2, ¿no? Paso el otro término al lado derecho y después bajo diferencial de x sub 1, aquí, entonces me va a salir diferencial de x sub 2 partido diferencial de x sub 1 igual a utilidad marginal del bien 1 partido utilidad marginal del bien 2. En otras palabras, de que las relaciones de utilidades marginales son iguales a la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Que era la pregunta que hubo hace un rato, ¿no? Acá la tienen, ¿no? ¿Sí? Esto de acá, no es nada, esto de acá es la tasa subjetiva de cambio y es utilidad marginal del bien 1, utilidad marginal del bien 2. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, estamos ya al borde del cierre. ¿Sí? Si no tienen preguntas, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Entonces, acá tienen la aplicación ya, la derivada de la utilidad, la diferencial de la utilidad total y les da ese resultado, ¿no? Acá tienen esto, ¿no? Las aplicaciones.
Ok. En el caso de funciones de utilidad cuasi lineales, ¿no? Cuasi lineal. Ojo, cuando hay una cuasi linealidad, ¿no? Con relación a x sub 1, observen, lo que pasa es la derivada, pero con relación a x sub 2 es un parámetro, es una constante. Este resultado es bien interesante para calcular óptimos del consumidor y ver de qué, atención con esto, el óptimo de una determinada cantidad de un bien no depende de los precios, no depende de los precios, en el caso de funciones de utilidad cuasi lineales, ¿no? Y eso es por lo que acabamos de ver acá, ¿no? De que la utilidad marginal es constante, no es decreciente, ¿no? Bien, lo demás ya lo vamos a ver en términos de los ejercicios, ¿sí? Que va a ser toda la próxima semana, ¿ok? Muy bien, esto ya son ejercicios, lo vamos a ver. Revisen ustedes el artículo que les estoy dejando, el pequeño documento que les estoy dejando, y voy a añadir otros el fin de semana, ¿eh? Ok, si no tienen preguntas, hoy día yo no he amanecido muy bien, estoy un poco agotado, entonces voy a quedarme acá. Y hemos cerrado este capítulo. Ojo, no he corrido. Este capítulo era un capítulo que se venía solito, rápido, ¿no? Porque es el capítulo de preferencias el que nos interesaba, ¿no? Entonces, Mary, no sé si queda claro este asunto. Tenemos el próximo sábado de 7 a 10 de la noche la disponibilidad del cuestionario, y el cuestionario para la práctica calificada número 1 tiene una duración de 1 hora, ¿no? Vamos a trabajar el capítulo 2, conjunto presupuestario de Varian, el 3, preferencias de Varian, y el 4, utilidad de Varian, ¿no? Van a tener ustedes un paquete de ejercicios que vamos a resolver en la próxima reunión del día martes y también del día viernes, ¿ok? Y igual tenemos reunión el día miércoles. Día miércoles tenemos reunión de tutoría. Muy bien, si ustedes no tienen más, yo voy a quitar la grabación primero.